Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la marcha humana. Yo voy a empezar diciéndoles lo que es. Es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano, en posición erguida, se mueve hacia adelante, siendo su peso soportado alternativamente por ambas piernas. Antes de continuar con esto, tenemos que ver qué es el paso y la zancada. El paso es una secuencia de acontecimientos que tienen lugar entre sucesivos puntos de contacto de pies alternos con el suelo, mientras que la zancada se puede decir que es como una secuencia considerada por pasos consecutivos. También la marcha humana está dividida en dos fases, la fase de apoyo y la fase de oscilación. La fase de apoyo tiene el 60% del tiempo de duración del ciclo, mientras que la de oscilación representa el 40% de la duración del ciclo. Comenzamos con la fase de apoyo, que es el 60% del que tiene la duración del tiempo de ciclo. Durante la primera subfase de la fase de apoyo tenemos la fase de contacto inicial, que consiste en posicionar el pie correctamente al entrar en contacto con el suelo. Por tanto, tiene lugar el posicionamiento del miembro para iniciar el apoyo. En condiciones normales se produce el apoyo del talón. Después tenemos la fase inicial de apoyo, que coincide con el primer periodo del doble apoyo. Se prolonga hasta un 10% del ciclo de la marcha. El objetivo principal de esta fase es el mantenimiento de una progresión suave gracias al rodillo del talón, al tiempo que el descenso del cuerpo se amortigua. Después tenemos la fase media de apoyo, en la cual consiste en empezar el despegue de dedos del miembro colateral y acaba con el despegue del talón del miembro ipsiolateral. Después tenemos la fase inicial de apoyo, que consiste en la segunda mitad del apoyo monopodal, y la finalidad de esta fase es proporcionar la aceleración y asegurar una longitud de zancada correcta, cuando el cuerpo comienza a caer hacia adelante y hacia el lado carente de soporte. Se despega el talón y comienza esta fase. Después tenemos la fase previa de oscilación. En esta fase consiste en preparar el miembro para la oscilación. La fuerza de reacción se sitúa detrás de la rodilla, el tobillo produce una flexión plantar, las articulaciones metatarsofalángicas se dorsiflexionan. Esto contribuye a que la rodilla siga flexionada y la cadera reduce su extensión hasta llegar a la posición neutra. Dentro de la fase de oscilación, que corresponde al 40% de duración del ciclo, se divide en tres subfases. Tenemos la fase inicial de oscilación, en la cual coincide con el primer tercio del periodo de oscilación y transcurre en el 60 a 73% del ciclo de la marcha. Esta fase consiste en despegar suficientemente el pie del suelo, así como alcanzar la cadencia deseada. Se produce por la flexión combinada de la cadera y la rodilla. Después tenemos la fase media de oscilación. En esta fase, la función de esta fase es mantener la separación entre el pie y el suelo, que en condiciones normales es mínima. La progresión se mantiene gracias a la flexión continuada de la cadera y la dorsiflexión del tobillo hasta la posición neutra. Después tenemos la fase final de oscilación, que consiste en que en esta fase se produce el avance del miembro, que se prepara para el inminente contacto mediante el frenado de la flexión de la rodilla, de manera que ésta queda en extensión para completar el avance del miembro. La cadera y el tobillo mantienen sus posturas neutras y se registra una actividad en el cuádriceps, isquiotibiales y musculatura pretibial. Ok, avanzando con lo que es la marcha humana, tenemos otros términos y uno de ellos es lo que es la longitud del paso. Es la distancia entre sucesivos puntos de contacto de pies alternos con el suelo. Como durante la marcha a velocidad espontánea, el apoyo inicial de ambos pies se realiza con el talón. La longitud de paso se define como la distancia en la línea de progresión entre el apoyo del talón de un pie y el apoyo del talón del pie contrario. La distancia del pie izquierdo al derecho y la del pie derecho al izquierdo son iguales. Lo podemos apreciar
pues en este ejemplo. También avanzamos con la anchura del paso. La anchura del paso es la separación lateral entre los apoyos de ambos pies, normalmente medida entre los puntos medios de los talones, también llamada anchura de apoyo o base de sustentación. Se suele medir en centímetros. El ángulo entre la línea media del pie y la dirección de progresión se le conoce como ángulo del paso. También tomamos lo que es la cadencia de los pasos, y la cadencia natural se define como el número de pasos en un tiempo determinado que da una persona cuando anda a velocidad espontánea. La cadencia de pasos es el número de pasos o zancadas que da un sujeto a tiempo determinado. Y tenemos lo que es la longitud de zancada, que se define como la distancia en la dirección de progresión entre sucesivos puntos de apoyo del mismo pie en el suelo. Otros términos que podríamos retomar en lo que es la marcha humana sería también el tiempo del paso. El tiempo del paso pues es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial de un pie con el suelo y el contacto inicial del pie contrario. El tiempo de paso de la extremidad inferior derecha es el tiempo transcurrido desde el contacto inicial del pie izquierdo hasta el contacto inicial del pie derecho. También tenemos lo que es zancada, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos el tiempo de apoyo, que es el tiempo que un pie está en contacto con el suelo. El tiempo de balanceo, que es el tiempo en el que el pie no está en contacto con el suelo, y lo que es velocidad de marcha, que es la distancia recorrida por el cuerpo en la unidad de tiempo, en la dirección considerada. O sea, estamos hablando de que tanto es en sentido antero-posterior como lateral. La velocidad media puede calcularse como el producto de la cadencia por la longitud de la zancada, con la adecuada conversión de unidades.